Romanos capítulo 18. El culto pasado de palabra también estuvieron estudiando este primer capítulo. El pastor David estuvo predicando en este texto bíblico. Dice así la lectura, Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pues Dios se los manifestó. Porque desde la creación del mundo, o sea, desde el primer día en que hubo un ser humano en la tierra, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, eso dice el versículo 20, en otras palabras, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, los árboles, los perros, ahora que hay tantas mascotas en las casas, ¿no? Los gatos, etcétera, de tal manera que no tiene excusa. Ningún ser humano puede decir, Dios nunca me ha dicho que existe, Dios nunca me ha comprobado que existe. Pues aunque conocían a Dios, por eso se revela la ira de Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de tinieblas. Profesando ser muy preparados, muy capacitados, con muchos doctorados, maestrías y mucha sabiduría, se volvieron tontos, brutos, torpes. Así dice la palabra. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible o de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los varones, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos varones con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el juicio de Dios, el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican esas cosas con ellos. Un libro famoso llamado La culpa es de la vaca, ¿sí lo ha escuchado nombrar? Pero yo no lo he leído, pero lo he escuchado nombrar mucho. Ese libro, busqué hoy de qué se trataba. Es escrito por Jaime Lopera y Marta Bernal. Ese libro tiene una moraleja, que los seres humanos tendemos a culparnos unos a otros, a echarle la culpa a otro cuando hay problemas. Esa es la moraleja del libro.
Y es cierto que todos tenemos la culpa cuando hay problemas. Alguien tiene un poquito de culpa, pero eso no soluciona el problema. Lo que ayuda en una situación difícil es no buscar al culpable, sino buscar ¿qué? La solución. Trasladando esa anécdota del libro a el hombre ante Dios, la situación espiritual del hombre ante Dios, en cuanto al pecado, el mundo entero es culpable, no la vaca, todos nosotros somos culpables. Y la solución de este gran problema es un Salvador. Por esa razón, hoy vamos a reflexionar que toda persona necesita ¿un qué? Toda persona, hasta los que están quedando dormidos en la silla, chiquitos y grandes aquí, usted que está en la casa, todos, esta predicadora necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador, porque todos somos culpables ante Dios. Y la Biblia y Pablo dividen la humanidad en dos grandes grupos: los judíos y los no judíos, entre los cuales estamos los colombianos, ¿cierto? Sí es. Los que no somos de raza judía somos culpables, pero los judíos también son culpables, así que el mundo entero es culpable, por lo tanto necesita un Salvador. Así que toda persona necesita un Salvador, porque el mundo en general, la sociedad en general, ha provocado la ira de Dios, como acabamos de leer. Así dice el versículo 18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira es el sentimiento personal que Dios experimenta hacia el pecado. Eso experimenta Dios hacia el pecado. Por consiguiente, hacia el pecador también. Ahora, quiero expresar algo. No es que Dios no ame al pecador, porque nos ama. A los expecadores que estamos aquí y a los que todavía están pecando sin Él. No es que Él no esté dispuesto a perdonar sus pecados, pero debido a que Dios es un Dios santo y justo, o sea que Él no está para nada de acuerdo con nada que sea malo, no le puede pasar por alto al pecador su pecado, no lo puede exonerar. Entonces el pecador debe pagar, ¿cierto? Cada pecador debe pagar. Ahora, ¿qué es realmente lo que causa la ira de Dios? Definamos un poquito eso de pecado, porque está como muy genérico, ¿cierto? Muy general. Dos cosas que están en el versículo 18, léalo conmigo. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Contra dos cosas: toda impiedad e injusticia. La impiedad es una actitud interna del corazón. La mayoría de la gente que está aquí, ni yo tampoco puedo saber si alguien es impío. Pero sabe quién es impío? Dios. Porque Él sabe quién realmente le quiere reverenciar. Quién realmente lo tiene en cuenta a Él como la persona más importante del universo. La impiedad es una actitud interna de no tener en cuenta a Dios como el ser más importante y darle gracias y obedecerlo. Y la injusticia es la manifestación externa. Eso sí lo vemos, usted y yo. Yo misma puedo ver cuando soy injusta. Usted puede ver cuando usted es injusto o cuando otras personas son injustas. Es esa manifestación externa, porque la impiedad lleva a la injusticia. Esa actitud interna de no tener en cuenta a Dios, tarde o temprano lleva a las personas a hacer injusticia. Injusticia no es la que convoca las marchas sociales. No estoy hablando de ese tipo de injusticia. No es la injusticia social, es la injusticia moral de lo que la Biblia está hablando. Es decir, tiene que ver con la conducta. La injusticia para la Biblia es la conducta que no es recta, ni consigo mismo, ni con Dios, ni con los demás.
Y no hay excusa para que las personas vivan sin reverenciar a Dios y sin sentirse mal por desobedecerlo, porque el conocimiento de Dios, de que Dios existe, es universal. Eso dice el versículo 19 y 20, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente porque Dios se los dijo. Ningún ser humano que diga la verdad puede decir, es que yo no sé si Dios existe o no. Dios se ha manifestado a cada persona que ha nacido en este mundo, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Otra cosa es que nosotros no queramos reconocerlo, eso es otra cosa. No queramos admitir esa verdad. La mayoría de los que dicen que Dios no existe o que no saben si Dios existe, realmente están mintiendo. No quieren reconocer a Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto porque Él se lo manifestó. Sus atributos que son invisibles. Nadie puede ver el poder de Dios, ni nadie puede ver su deidad, pero sí podemos ver todo lo que Él ha hecho con su poder y su deidad. Todo lo que existe es indiscutible. Por lo tanto, ningún ser humano tiene excusa. Así que vivir como si Dios no existiera sin tenerlo en cuenta para honrarlo y obedecerlo es decir, vivir en rebeldía solapada o abierta contra Dios. Fíjese que hay rebeldía o solapada o abierta. Cuando usted o yo o cualquier persona vive sin tenerlo en cuenta para honrarlo y obedecerlo, está causando ¿su qué? El Señor está feliz, ¿cierto? Su enojo, su ira. Gracias a Dios, tengo dos personas que me van a ayudar esta noche, a Gerald y a Mafe. Van a venir con ese paraguas y esa jarra. Bueno, listo. Me pasan la jarra a mí, por favor. Ya Mafe se adueñó del paraguas, mire, listo. Gerald, ¿te puedes hacer aquí adelante, por favor? Y tú a su lado, Mafe, por favor. Mafe se va a colocar el paraguas. Bien, haga de cuenta que yo tengo agua aquí, no quiero hacer regueros, por eso no la llené de agua. La iglesia es la excepción en cuanto a la ira de Dios. Los que hemos puesto la confianza en Dios, los que nos hemos arrepentido, los que nos sometemos a Él, porque como el mensaje anterior que predicó el pastor David, el poder del evangelio transformó nuestra vida, salvó nuestras vidas de la ira de Dios y del castigo. Porque oímos el evangelio, lo creímos y dejamos que ese evangelio nos cambiara la mente, nos cambiara las actitudes, nos cambiara la voluntad y nos cambiara la conducta. Esto nos salvó y nos salvará, el haber escuchado el mensaje del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice el mensaje del evangelio? Que Dios descargó su ira sobre este paraguas. La ira es la jarra. Más bien la jarra es la que contiene la ira de Dios. Y este paraguas es Cristo. Él, el Señor Jesucristo, cargó con esa ira. Y yo estoy regando acá. Veáis, si tiene agua. Cayeron unas goticas. Pero Mafe no se mojó. Porque la ira fue derramada sobre el paraguas que es Cristo. Alguien tenía que pagar. Dios es justo. Alguien tenía que pagar. Dios no puede ni nunca pasará por alto el pecado de las personas. Por eso Cristo murió por nosotros. Amén. Sí, Señor. Entonces, habiendo sido descargada la ira de Dios por el pecado de cada uno de nosotros sobre Cristo, ¿qué nos está diciendo el Nuevo Testamento? Que todos pueden ser salvos, así como los que hemos creído. Y fíjese que la ira de Dios está acá sobre Geraldine. Bueno, Geraldine representa a todas las personas que han rechazado a Dios, que han decidido voluntariamente vivir como si Él no existiera, ignorarlo, no teniéndolo en cuenta para honrarlo y obedecerlo. Y Dios está que casi que riega y está a punto de
derramar su ira sobre esas personas. Está suspendida la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos. Está suspendida, pero como la abuelita nos decía, mijito, esperita habrá, pero rebajita no. Así que vaya alisando la cola, decía la abuela. En cambio, sobre la iglesia el juicio ha sido detenido completamente. Amén. Por eso sobre nosotros no habrá condenación. Muchas gracias, señorita. Dios les bendiga. Así que sobre esas personas, sobre las personas que no tienen en cuenta a Dios, esa ira está suspendida, pero está dispuesta a ser ejecutada algún día, como dice Romanos 1, 18 al 32 que acabamos de leer, y como dice Efesios 2, 3. Nosotros también estuvimos un día en ese grupo. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Usted se acuerda? Por un pelo que nos derraman esa copa de ira encima. Por un pelo. Así que el evangelio es un llamado de Dios a la fe que salva y libra de la ira. Por eso Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y sálvate, sálvese quien pueda, sálvate tú y tu familia. Por tanto, el que se condena, la persona que se condena, quedando bajo la ira de Dios, lo repito otra vez, no sé por qué número de vez, es aquella persona que rehúsa obedecer el mensaje del evangelio. Juan 3:36 dice que el que rehúsa obedecer el mensaje del evangelio queda bajo la ira de Dios, haciéndose a sí mismo el objeto de reprobación. Y como no se está acogiendo a la gracia presente, se va a ver envuelto en la ira futura. Esperita habrá, pero rebajita no. Mire que en todas las épocas Dios ha manifestado su enojo con la humanidad, que no lo tiene en cuenta. Y la Biblia es testigo de eso. En el pasado está la generación del diluvio. No tuvo en cuenta a Dios, no lo obedeció y Dios derramó su ira, su juicio. Está la generación de Sodoma y Gomorra. Está la generación que vivía en Egipto cuando las 10 plagas fueron derramadas. Y también está el pueblo de Israel de testigo cada vez que se desvió, se alejó de Dios y Dios trató con él en disciplina. Fíjese que Dios en su paciencia y amor ha dosificado esa ira, ese castigo hacia las personas rebeldes. Y por eso hay un tiempo de castigo en el presente todavía. Todavía, mire, fíjese usted, vemos esa paciencia y ese amor de Dios, a pesar de que Él está irado, cuando a veces manda muerte física. Acabamos de pasar una pandemia. Muchas personas inocentes, siervos de Dios, murieron, pero muchas otras que eran desobedientes murieron. Manda enfermedades, manda destrucción a los que no obedecen. Ahora, no estoy diciendo que todos los problemas en el planeta Tierra, todas las catástrofes, son señales de la ira de Dios. No, todas no. Pero muchos de las crisis, los problemas o las catástrofes que tenemos son una forma del juicio de Dios. Son una manifestación de su ira. Deténgase esta noche, usted que está en casa y usted que está aquí, a examinar si quizá usted está recibiendo la ira de Dios porque se ha alejado de Dios. Acerca de este tema voy a hablar un poquito más profundo en el segundo punto del sermón, porque apenas vamos en el primer punto del sermón, donde estamos diciendo que toda persona necesita un Salvador, porque el mundo entero ha provocado la ira de Dios. Fíjese también que en el futuro la ira de Dios va a ser derramada.
en la tribulación y la gran tribulación. Y eso va a suceder para como una muestra más de la paciencia y el amor de Dios. Porque es que a veces los seres humanos somos como los burritos. Perdóname que yo le diga, yo también soy ser humano y a veces soy como burrita. Si no nos dan juguete, no entendemos. La tribulación y gran tribulación es muestra del amor de Dios. Son castigos, son azotes, pero es solamente Dios dándole más tiempo, diciéndole arrepiéntase, dése cuenta, mire, anda mal, todavía no quiero destruirlos completamente, por favor, arrepiéntase. Eso va a pasar en la tribulación y gran tribulación para preparar a Israel con esas bellezas que hacen en el Medio Oriente, matando niños. Yo no soy ni anti-Israel ni pro-Palestina, nada de eso. Soy bíblica. Sé que Israel se porta mal. Está lejos de Dios. Tienen religión, sí, pero están lejos de Dios. Es preparación de Israel y las naciones que no han creído el Señor, las personas que no son de nacionalidad israelita. La tribulación y gran tribulación los va a preparar para el retorno de Jesús. Dios quiere prepararlos, Dios está esperando en su paciencia, Dios está apretando las tuercas para que la gente se arrepienta. Ahora, por eso la iglesia no va a estar en la tribulación y gran tribulación, porque la iglesia ya tiene ¿qué? El paraguas. Lo que estamos en la iglesia, por tercos que seamos, por burritos que seamos, pero hemos entendido que a Dios hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Amén. Que a Él hay que honrarlo. Sí, tenemos fallas, tenemos errores, pero estamos metidos bajo la gracia, nos hemos acogido a la fe de Cristo. La iglesia no va a participar de la ira de Dios. Eso dice Apocalipsis 3:10 y 1 Tesalonicenses 1:10. Apocalipsis 3:10 dice, yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Porque lo merezcamos? No, ¿cierto? Sino porque nos metimos bajo el paraguas de quien pagó por nuestro pecado. Y como evento final ya, mire que la misma Biblia muestra que ni la tribulación ni la gran tribulación va a producir el arrepentimiento en muchas personas. Y con todo el dolor del corazón, Dios va a tener que lanzar su juicio definitivo, que es la condenación eterna. Dios no lo quiere, porque nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para y usted lo ve en Adán y Eva, para andar de la mano de Dios. Pero Dios no puede tolerar el pecado. Y en ese futuro, en ese final, descenderá sobre los pueblos y tendrá la expresión definitiva de su ira en la condenación eterna de los pecadores que nunca quisieron arrepentirse después de una, otra y otra oportunidad de Dios. Y 2, toda persona necesita un Salvador, porque la deshonra y la desobediencia a Dios corrompe la inteligencia. Fíjese lo que dice en los versículos 21 al 23. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al sustituir la fe en Dios por el raciocinio, por la razón, las personas se convierten en necias. Yo no estoy diciendo que no haya que usar la inteligencia, la razón. La razón y la inteligencia hay que usarla para todo. Pero para relacionarse con Dios, para creer en Dios, no sirve la inteligencia, sirve la fe. Porque la fe es superior a la razón y a la conciencia. La fe es el único lazo que nos une a Dios. Así que las personas sustituyeron la fe por la razón y se convirtieron en necios. ¿Qué es un necio? Una persona que coloca a Dios a un ladito y que le niega. Ahora, no porque sea ateo, no, sino porque no le da la gana de reconocer a Dios. Los ateos no existen.
existen los necios, que ante tantas evidencias y aún científicas en montones no quieren reconocer a Dios en sus vidas, porque no quieren que Dios tenga autoridad en sus vidas, porque no quieren que Dios les diga cómo tienen que vivir, porque al ser humano soberbio no le gusta que le digan qué es lo que tiene que, sino yo mismo determino qué creo, qué hago, cómo vivo. Así que en lugar de alabar a Dios, estos necios se envolvieron en sus argumentos y negaron voluntariamente a Dios. Fíjese como aplicación la historia, los medios de comunicación, ¿cierto? Nos dejan ver muchas personas que dicen, pero a mí ¿cómo compruebo yo que existe Dios? Compruébemelo en el laboratorio, en una teoría. Muchas veces lo hemos escuchado. Y tercero, toda persona necesita un Salvador porque esa rebeldía en la que viven los que no quieren reconocer a Dios causa la degradación, la ruina de las personas. Versículos 24 al 32. Vamos a irlos desmenuzando poco a poco. Hay entonces consecuencias para los impíos e injustos, porque Dios permite que estas personas se hagan más pecadoras cada vez. Y la ira presente de Dios les trae muerte espiritual a todos los que lo desobedecen. Eso dice Romanos 6:23 y Efesios 2:3 si lo quiere notar. Aquí en los versículos 21 al 32, Pablo resume ese problema. Cuando la gente se aparta de Dios, Él les permite que siga el camino que escogió. Los entrega. Mijo, usted no me quiere parar bolas. Yo le estoy diciendo que por ahí no es, que por ahí se va a destruir su vida. Entonces, ándele, vaya por donde usted quiere. Eso significa Dios los entregó. Es decir, Dios los suelta. Es como cuando usted tiene un hijo, una hija rebelde y usted lucha y lucha y lucha con ese hijo, pero al fin usted ya no pudo. Entonces, mi hijo, mi hija, haga lo que quiera. Dios los entrega entonces a una espiral descendente de caos en su vida. Y cada descripción es peor que la anterior. Está el primer nivel, en los versículos 24 al 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, dice, deshonrando entre sí sus cuerpos. Dios le dio a cada persona un cuerpo. Usted y yo tenemos un cuerpo para que lo usemos, para que lo envejezcamos, que lo gastemos hasta que tengamos canas y arrugas y se nos doble la columna y se nos pongan chuecas las rodillas, si es que llegamos a esa edad. Pero con la condición de que lo usemos de forma correcta y pura. Amén. Pero los que rechazan a Dios deshonran su cuerpo al usarlo de maneras indignas, impías, fuera del plan de Dios. Y en esta primera ilustración, Pablo menciona los pecados sexuales, que pueden incluir la fornicación, o sea, la vida sexual sin casarse, el adulterio, o sea, tener relaciones sexuales con persona diferente a su cónyuge, la prostitución, el abuso sexual, la pornografía, todo eso va ahí. Fíjese el espiral. Cuando uno abandona a Dios, no se mejora. Eso es mentira. Mire la vida de todas las personas que usted conoce que han abandonado a Dios. Dígame si han mejorado. Van para atrás, van degradándose cada día. El nivel segundo de degradación, versículos 26 al 27. Por esto Dios los entregó, otra vez dice, o sea, les permite bajar un peldaño más al infierno, al caos. Ellos lo quieren, no se dejan detener de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y también los varones. Esta descripción se encuentra o se concentra más bien en los pecados homosexuales, como Sodoma y Gomorra. Cuando la gente rechaza tener una relación con Dios de honra, de obediencia, entonces sus relaciones, o sea, cuando la relación vertical con Dios está mal, la relación horizontal se deteriora, se pervierte. Dice
para Pablo las relaciones homosexuales son un resultado de rechazar a Dios y rechazar la relación que el Creador planeó para las criaturas. Esa es la relación que el Señor planeó para las criaturas. Y está plasmado desde de los primeros versículos. Versículo 1, capítulo 1, 26 y 27. Creó el hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Y pone la unión entre varón y hembra. Ese es su plan. Y el último nivel está en los versículos 28 al 32. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Bueno, y hay una lista larguísima allí. Los entregó a una mente reprobada, retorcida, pervertida. Es la última fase que Dios permite. De las personas que empiezan a llamar a lo malo bueno. ¿Cuántos ven Netflix? No me digan mentiras. Yo también. Empecé a ver la serie Medusa. Me interesó porque me dijeron que era de una familia de la ciudad donde yo vivo. Parece que trata de esa familia, una familia muy conocida en el país, muy poderosa. Oiga, pero qué cosa tan puerca. No pude verla más. Pero eso refleja ese tercer nivel de depravación. Esta mujer que es la protagonista tiene una mente retorcida. Totalmente, o sea, ella ya va en el tercer y va para el cuarto y el quinto, yo creo. Depravadísima. Muy retorcida. Y dice que porque se golpeó la cabeza, se le arregló la maldad. No, eso no es la regla, sino Jesús. Eso no lo arregla, sino el evangelio y que ella obedezca el evangelio. Esos son fantasías de las películas. La única persona que puede cambiar el corazón y la mente es Dios. Cuando uno se somete a Él. Mire cómo va esa degradación. Como conclusión, en su gran paciencia y amor, la ira de Dios va en una escalera progresiva. O sea, Dios no nos aplica el castigo de un solo totazo. Dios es súper paciente, no es como nosotros que el hijo nos sacó el mal genio porque por tomar y de una vez vamos cogiendo el cable, la plancha, el perrero, ¿qué más? La vara de café y le vamos reventando las piernas, la boca, de todo. No, Dios no es así. Dios va poquito a poquito, permitiendo a la persona entender que necesita volverse obediente y volverse a Él. Así que en su gran amor Dios va dosificando de manera lenta, dándole espera, permitiendo que el castigo conduzca a los seres humanos a arrepentirse. Y número 2, los resultados del pecado son una espiral sin freno hacia abajo, hacia la ruina y la destrucción. Miren los pensamientos tan interesantes que encontré. El pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir. No es que nada más era ¿qué será? Un pasecito de marihuana, nada más. Es nada más uno, yo no vuelvo. Una cervecita, el pecado siempre te va a llevar más lejos de donde tú crees, o donde tú quieres llegar. El pecado te retendrá más tiempo del que quieres permanecer. No es nada más, es cosa de una noche. Eso nada más es una canita al aire, nada más. Y lleva 6 meses, 1 año, 2 años de infidelidad. El pecado te va a retener más de lo que quieres. Y por último, el pecado te costará más de lo que tú quieres pagar. Así que todos los seres humanos necesitan un Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado en una cruz para pagar en lugar nuestro lo que merecíamos.